presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 29 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares en los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Tal y como lo destacaban ayer medios de comunicación de Colombia, soldados de la unidad de élite de Estados Unidos llegan al país el lunes. Anuncio sobre llegada de militares extranjeros a Colombia desató polémica en el Senado. Y comparto información que publica El Tiempo de Bogotá en versión electrónica. Dicen unidades militares de Nariño, norte de Santander y Meta, zonas en donde hay amplia presencia de cultivos ilegales, de laboratorios para el procesamiento de la droga y corredores estratégicos para las redes criminales, serán desplegados los soldados de una fuerza élite de los Estados Unidos que llegarán al país el próximo lunes. Los militares entrarán a cuarentena y luego de cumplir con el aislamiento respectivo serán trasladados a apoyar las jefaturas de Estado de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Tumaco, Vulcano, norte de Santander, Omega, Meta y de la Brigada contra el Narcotráfico. Y eso ha generado una discusión. En el país vecino ocurre esta situación, bueno, en medio de lo que también está ocurriendo en Venezuela, no solo la llegada de buques, aviones de Irán, la cooperación de todos los socios del régimen de Nicolás Maduro, también las denuncias, incluso acusaciones del Departamento de Justicia contra el círculo más cercano de Maduro por distintos delitos. Dice la nota del Tiempo de Bogotá, el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, sostuvo que los uniformados que hacen parte del Comando Sur de los Estados Unidos estarán en el país 4 meses y sus tareas serán de asesoramiento en temas tácticos y de estrategia. Habrá que ver, bueno, en qué termina esta operación que se inicia formalmente la próxima semana. En nuestro país avanza la pandemia de COVID-19 como en todo el mundo y ayer Nicolás Maduro decía que viendo la curva aplanada en los casos de transmisión comunitaria decidió ir a una flexibilización progresiva y da la impresión que esta no es la razón. Habrá otra, pero esta no. Y lo decimos porque en su cuenta en Twitter el doctor Julio Castro explicaba, que forma parte del comité de expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19, que en las últimas 3 semanas ha habido una duplicación de casos o más entre una semana y otra. Esto no, decía él, me parece como epidemia controlada, tampoco curva aplanada. Deben cuidarse. Y desde hace tiempo nos decían expertos en alimentación, en nutrición, en emergencias humanitarias como Susana Rafali, que en el caso de Venezuela la pandemia no se podía manejar como en otros países. Esto de establecer una cuarentena obligatoria, bueno, sin posibilidades de tener acceso a ningún tipo de ingreso económico, no aplicaba para países altamente vulnerables como el nuestro. Sin embargo, esa es la situación. Y ahora, bueno, el equipo de Nicolás Maduro, aparentemente por la llegada de la gasolina iraní, ha decidido abrir la economía. Habrá que ver en qué términos, pero lo cierto es que, lejos de aplanarse la curva en Venezuela, es todo lo contrario. A la luz de esta gráfica, por cierto, que publica el doctor Julio Castro en su cuenta en Twitter, con información oficial del Ministerio Popular para la Salud de Nicolás Maduro sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Esto avanza. Ayer conversábamos con el abogado que llevó el caso del Foro Penal Venezolano, que llevó el caso de este joven con una discapacidad cognitiva detenido en Lara, Abraham Cantillo. Nos explicaba las circunstancias de su detención. Este joven finalmente fue excarcelado, estuvo casi 20 días preso, sin ningún motivo aparente, más allá de participar en una manifestación, de cacerolear.
y sin estar al tanto de las dimensiones de lo que estaba pasando, tomando en cuenta su condición cognitiva. Y de este tema, la violación sistemática de derechos humanos, vamos a hablar. Ya me dirá mi equipo si contesta la primera invitada. De no ser así, hayamos contactado a Hilda Rubí del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Bueno, podemos ir a la pausa para contactar vía Skype a el siguiente invitado, que es el doctor Alfredo Aguilar. Con él queremos hablar acerca de lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional, este precedente que no es nuevo, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el oficialismo que pretende despojar una vez más de atribuciones al Parlamento y concretamente a la Junta Directiva que preside Juan Guaidó, con las consecuencias en materia de derechos humanos que esto puede tener. Si le parece, mi equipo, vamos a la pausa, nos organizamos, al resto venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le decía a mi equipo internamente que les acabo de pasar el teléfono del siguiente invitado, a ver si tenemos suerte. No voy a poder decirlo evidentemente al aire, aunque me parece que el doctor Aguilar está vía Skype, o lo intentamos y no contestó, pero lo acabo de mirar en Skype. Hoy, bueno, tenemos ese tema técnico. Le digo a mi equipo, ya al aire, podemos intentar con los teléfonos también que les he enviado el doctor Alfredo Aguilar. Yo obviamente no puedo llamarlo en este momento, pero bueno, entre otras cosas, para conversar con él. Y el interés de esta conversación tiene que ver con una acción
que él intentó, por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Ya creo que lo hemos comentado con ustedes ayer, hablábamos con el primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa al respecto. Es evidente que, en la práctica no debería tener trascendencia por distintas razones, porque se trata de un Tribunal Supremo que fue compuesto, como ya sabemos, con magistrados express, que desde prácticamente el inicio de la legislatura de la Asamblea Nacional ha desconocido sus atribuciones, incluso en un momento determinado en el 2017, e intentó asumir, todas las competencias del Parlamento venezolano, electo por 14 millones de ciudadanos, lo cual provocó la salida de su cargo de la fiscal general de la época. Ella dijo que eso representaba esa decisión, ustedes lo recordarán, fueron 2 decisiones en realidad, representaba la ruptura del orden constitucional. Ahora mismo ella está en el exilio, pero en todo caso, este intento de arrebatar las competencias del Parlamento ha sido reiterado, por lo tanto, en la práctica no debería tener mayor trascendencia, pero lo cierto es que marca el rumbo del camino que entendemos ha establecido un ala del chavismo con relación a este tema. Otorgar atribuciones a una junta directiva que ha sido incapaz de convocar a plenaria con el quórum necesario para asumir justamente las competencias. Sobre esto queríamos hablar con el doctor Alfredo Aguilar, insistimos, porque ayer, como se debatió en sesión virtual de la Asamblea Nacional, es un precedente que hay que tomar en cuenta, independientemente de todos estos antecedentes, por las consecuencias que en la práctica esto puede tener. Voy más allá. El procurador designado por la Asamblea, Ignacio Hernández, decía en una entrevista con un medio digital que el chavismo se estaba preparando para la selección de un Consejo Nacional Electoral, probablemente al margen de la Constitución, como es evidente, para la celebración de elecciones en las actuales circunstancias. No sabemos bajo qué escenario, luego del incendio, la quema de los equipos del Consejo Nacional Electoral, pero es un camino que se ha trazado un ala del chavismo para asumir el control de la única institución legítima que tiene en nuestro país. Y sin duda alguna este año va a ser fundamental, porque se termina la legislatura y comienza una nueva etapa y no sabemos hacia dónde nos va a llevar, porque es imposible en las actuales condiciones, o es poco probable la celebración de elecciones, pero la Asamblea es la única institución legítima de momento que existe en nuestro país, y su presidente ejerce, la jefatura interina del Estado, reconocida por más de 50 países. Vamos de nuevo a una pausa. En tanto nos organizamos, le digo a mi equipo, parece que hay problemas con las líneas, incluso con el Skype. Me dice el doctor Aguilar, me está hablando internamente, nuestro invitado, el que habíamos contactado la mañana de hoy, es abogado además de la familia de Fernando Albán, el concejal que murió en extrañísimas circunstancias bajo custodia del SEBIN. Su cuerpo cayó desde el edificio que está en Plaza Venezuela. Eso generó la reacción en cadena de la Asamblea, de la comunidad internacional. Me dicen, le digo a mi equipo que está sonando el Skype de Alfredo Aguilar. Si les parece, vamos a la pausa, nos organizamos y a ver si regresamos con el doctor Alfredo Aguilar para conversar acerca de estos temas. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @AvilaGallery1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery. Tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablábamos sobre la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país en el marco de la cuarentena. Bueno, ocurre que se ha dado a conocer esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista que tendrá unas implicaciones. Ayer una sesión de la Asamblea Nacional, sesión virtual, proscrita según esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para, rechazar esta decisión, tomando en cuenta la conformación del máximo tribunal en Caracas bajo control oficialista y las implicaciones. Nos acompaña el doctor Nelson Chiti Larroche, profesor de la Universidad Central de Venezuela, conoce perfectamente de estos temas. Y yo le pediría, doctor Chiti, ex parlamentario además, una primera valoración acerca de los escenarios que tenemos por delante, porque comentábamos con los amigos oyentes que parece evidente que un sector del chavismo está trazando, digamos, un camino a seguir para tomar el control de la única institución legítima que queda en Venezuela. Y pasa justamente por sentencias como esta que emitía el Tribunal Supremo en Caracas esta semana. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bueno, es la continuación, saludos María Alejandra, es la continuación de lo que viene siendo una política de la Sala Constitucional del TSJ, que lo sabemos bien, ha dejado hace mucho tiempo de ser el máximo tribunal de la República desde el punto de vista del acatamiento y el respeto a nuestras instituciones para ser el Tribunal Supremo de la Justicia chavista, madurista, militarista. Lamentablemente eso se produce en un momento en el cual el país no necesitara continuar soliviantando los espíritus y mostrando lamentablemente hacia el exterior que no progresamos de manera alguna en la búsqueda de una salida que coloque en quien debe ser, en este caso, pues el que ejerza la soberanía en el pueblo, las decisiones fundamentales, sino que se buscan la manera, los modos, los mecanismos de evitar, de enervar la marcha normal de las instituciones. Ahora, tampoco es demasiado sorprendente. Sabemos bien que es la actitud, que es la política, que es el programa que tiene pues la gente que está en el ejercicio del poder, y el mundo también lo sabe. No es que para el exterior esto represente una sorpresa, no. Ellos conocen ya el talante de la gente pues, que está al frente actualmente, el régimen, la dictadura, la tiranía, que en este momento pues se exhibe, se muestra en el país, y sabe bien pues que hay un grupo de venezolanos que continúa su batalla, asumiendo su ciudadanía con los riesgos que esto significa. Y lo preocupante es que este año habría que hacer elecciones parlamentarias, porque se cumple un periodo y porque está la Constitución que tenemos que, digamos, cumplirla. Es el mandato pues que los ciudadanos tenemos de acuerdo pues al elenco normativo que allí se compone y se integre, que nos obliga y que nos demanda y que nos exige pues el ejercicio de esa ciudadanía. Estamos escuchando, amigos, al doctor Nelson Chiti Larroche, profesor universitario, exparlamentario.
expresando opinión, análisis acerca de los alcances de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista en Caracas, que pretende una vez más anular, bueno, la voluntad expresada por la mayoría de los venezolanos, entregando las competencias de la Junta Directiva a, bueno, digamos, este grupo liderado por el diputado Luis Parra, cuestionado frente o en medio de un escándalo de supuestos sobornos y corrupción. Yo le pido a nuestro invitado, me parece que el doctor Alfredo Aguilar ya está con nosotros, se suma a nuestra mesa de debate vía Skype, a ver si tenemos suerte. Él, decíamos hace algunos minutos, es abogado de la familia del concejal Fernando Albán, que murió en terribles circunstancias bajo custodia del SEBIN, un caso que le dio la vuelta al mundo, provocó la reacción de la comunidad internacional. Él ha intentado una acción, justamente, entiendo, de amparo constitucional, me corregirá, doctor Aguilar, si me equivoco, se encuentra, por cierto, en el exilio, con relación a esta sentencia, por el alcance que a la larga puede tener. Bienvenido, ¿qué puede comentarnos? Buenos días, María Alejandra, ¿cómo está? Buenos días, profesor Chiti. Buenos días, amigo. Bueno, como decía el profesor Chiti, nosotros tenemos hace rato una crisis constitucional y la Constitución está para ser cumplida. Existen unos magistrados que fueron designados legítimamente por la Asamblea Nacional y que deberían estar en el Tribunal Supremo, en la sede en Caracas, ejerciendo sus funciones constitucionales de impartir justicia. Nosotros, la sentencia en cuestión ha sido cuestionada por cualquier persona que estudie Derecho y hasta quien sea un lego, porque la sentencia tiene múltiples errores, pero en este caso no se trata de un recurso, no es una apelación contra una sentencia, no es un análisis ni siquiera jurídico de los vicios de la sentencia, que tiene muchos. En este caso estamos hablando de la institucionalidad. Por eso hemos recurrido, ante todo, al órgano que consideramos legítimo, que es el conformado por los magistrados que se encuentran en el exilio y que ya han dictado previamente una sentencia de condena contra Nicolás Maduro, por una parte. Por otra parte, al acudir ante los tribunales o el tribunal legítimo, lo primero que estamos acusando es que esa sentencia no es tal sentencia, no existe jurídicamente, porque proviene de unas personas que han usurpado funciones. Los magistrados que se encuentran actuando en nombre de la Sala Constitucional son magistrados que no tienen legitimación y por consecuencia son magistrados, o no son magistrados, mejor dicho, son personas que usurpan la condición de tal. Y como manda la Constitución, todos los actos dimanados de estas personas son actos radicalmente nulos e incluso son actos inexistentes, porque el Código de Procedimiento Civil señala que la sentencia que no esté firmada por los magistrados o por los jueces llamados a firmarla, suscribirla, no existe. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la Sala Constitucional del Tribunal Legítimo es que declare la usurpación en que están estos magistrados y por vía de consecuencia declaren la nulidad o inexistencia de esta pretendida sentencia 065 y que como quiera que no hay ningún acto válido que haya anulado o declarado la nulidad del nombramiento del 5 de enero del señor Guaidó, del señor Guanipa, del señor Berry-Beiter como presidente y primero y segundo vicepresidente de la Asamblea. Ese acto conserva toda su vigencia y no hay ningún ataque ni ninguna discusión respecto a la legitimidad de ese nombramiento. También estamos pidiendo, por supuesto, que se declare la usurpación por parte de Parra y su equipo de estos cargos porque no han sido elegidos. Y bueno, entre otras cosas, no se puede dejar de señalar que la sentencia incurre
no solamente en extrapetita, porque se pronuncia sobre lo que no le estaban pidiendo, sino que incluso pretende contenido político, como hablar de que existe una mesa de diálogo y que esa mesa de diálogo va a caminar o va a funcionar con la presencia de Parra y estas personas. Además, bueno, lo que ya sabemos, que el perro le comió la tarea, que se robaron las actas y que no las tienen, pero hay un hecho pasado, transmitido por todas las redes sociales, donde 100 diputados, uno por uno, dijo su nombre y apellido y manifestó su votación. Por supuesto que no debería el Tribunal Supremo incurrir en estos espacios políticos, porque precisamente para el debate político está la Asamblea, pero como decía el profesor Chiti, hace rato que la Sala Constitucional tiene secuestrado al Poder Legislativo y con ello tiene secuestrado el voto, la soberanía, la participación ciudadana de millones de personas que expresaron claramente su decisión en diciembre del 2015. Ahora, dos inquietudes para nuestros invitados, porque independientemente de que la sentencia da la impresión, porque comparten nuestros invitados, lo que hemos leído no responde a ningún tipo de argumento jurídico, sí responde probablemente a una motivación política. El procurador designado por la Asamblea, José Ignacio Hernández, decía en una entrevista de doctor Chiti que el régimen venezolano pretende allanar el camino para una elección parlamentaria no competitiva. Este sería una de las motivaciones. Yo le pido su comentario al respecto porque ciertamente al final de este año termina la legislatura de la actual Asamblea Nacional y entramos, digamos, en un camino desconocido para nuestro país que va a tener implicaciones en el orden nacional, en el orden internacional. Hay quienes opinan que esta legislatura debe continuar hasta tanto se celebren comicios libres y transparentes. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, hace un rato hice una afirmación que creo que tenemos que tener de verdad en cuenta. Se cumpliría el término del mandato de los diputados que integran la Asamblea Nacional y desde luego constitucionalmente habría que elegir la nueva Asamblea Nacional. El tema es muy complejo porque si no hay condiciones, vale decir, si no se puede asegurar que un ente imparcial, reconocido, legítimo, conduzca ese proceso, vale decir, si el poder electoral no está en capacidad de hacerlo, cualquier cosa que se haga es irregular, es ilegal, es inconstitucional, es inconveniente para lo que pudiéramos llamar es el interés de la República de continuar con sus instituciones eligiendo a sus legítimos representantes. El asunto es complejo, pero acuérdate que ellos no se turbaron demasiado a la hora de montar el fraude que coloca Maduro allí y tampoco a la hora ante la misma Asamblea Nacional recién electa en 2015, pues de fraudulentamente elegir unos magistrados con el propósito. Eso había sido calculado, lástima que no todos vieron esa maniobra, para ir sesgando, ir comprometiendo, ir anulando la entidad que significaba las decisiones de la Asamblea Nacional. Pero en resumen, qué bueno que se pudiera lograr eso. Hacia allá encaminaría yo todos los esfuerzos a conseguir un Consejo Nacional Electoral que luzca, que permita creer que se puede confiar en el árbitro electoral y que se realicen elecciones. Yo voy a ser claro, mucha gente espera las soluciones venidas desde otras latitudes. La insurrección hasta ahora no se ha visto de naturaleza lograr sus objetivos. No creo en el arribo en este año electoral norteamericano de una decisión por parte del presidente Trump para que haya acciones
digamos, musculosas para desplazar a Maduro y a la gente que son verdaderos y auténticos y genuinos usurpadores. Tenemos que manejar la realidad como es y no como queremos que sea. Así pues que la fuerza ciudadana tiene que proyectarse en la línea de lograr que haya elecciones y que podamos nosotros mantener este forcejeo histórico, porque esto es un duelo de voluntades, María Alejandra. O mantenemos, pues, sostenemos, evidenciamos nuestro deseo de reconquistar la validez y la vigencia de la Constitución, o simplemente, pues, admitimos que hemos sido barridos, desfigurados, que no hay república ya y que hay simplemente una satrapía, pues, compuesta por una camarilla criminal que hace lo que le da la gana y a la cual hasta ahora no hemos podido ponerle fin. Esa es la doctor verdad. Chiti, perdón que lo interrumpa y antes de darle la palabra al doctor Aguilar. ¿No cree usted que en las actuales condiciones, y lo ha dicho la comunidad internacional y específicamente Estados Unidos, es imposible celebrar elecciones transparentes en nuestro país? Ellos se han referido a el régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de personas que están señaladas por los crímenes más graves ante la justicia norteamericana. Y ahí estamos hablando y hablo del documento de la Fiscalía General, narcoterrorismo, es decir, tráfico ilegal de drogas y otros crímenes. Quisiera su comentario, porque la realidad, como dice usted, y enfrentando la realidad, es que probablemente estas personas no permitan la celebración de unos comicios libres que ponga en riesgo su libertad, ¿no cree usted? Sí, pero quisiera, digamos, que viéramos las cosas. Perdona si luzco un tanto práctico, como en realidad las mismas son. No veo a los norteamericanos embarcándose en una misión, digamos, para desplazar por ellos solos o por ellos mismos o conjuntamente con otros países vecinos a la gente que está usurpando el poder en Venezuela. No los veo en eso porque es un año electoral, porque allá se cuidan una serie de cosas. Hemos visto a Trump hablando mucho y haciendo muy poco. ¿Por qué Trump no suscribe el estatuto especial para los venezolanos? Bueno, porque Trump no hace más de lo que ha dicho. Yo creo que hay un cálculo electoral y en consecuencia no aspiro ni espero que de parte de ellos venga nada. Sigue siendo un asunto nuestro, con las dificultades que tiene, con las debilidades que tenemos, porque hay que admitirlo, pues las armas no las tenemos nosotros no tenemos a los paramilitares colectivos y lamentablemente nuestra Fuerza Armada no está cumpliendo la misión que le encomienda la Constitución. Pero ese escenario, con todas las dificultades que significa, hay que encararlo y hay que hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. También el gobierno ensaya, el régimen ensaya de cuidar algunas formas y tal vez podamos en esa búsqueda encontrar una mecánica que permita la realización de elecciones razonablemente aceptables. Porque si no, peor, te voy a ser franco, van simplemente a poner nuevamente allí una gente, terminarán la tarea que nunca se vio finalmente cuál era, del mamotreto de la Asamblea Nacional Constituyente y continuará sine die la usurpación. Ahora, yo le pregunto al doctor Aguilar, que ha escuchado el argumento del doctor Chiti La Rocha. Efectivamente, el régimen venezolano ensaya algunas formas, por ejemplo, amenazado con declarar organización terrorista Voluntad Popular, el partido político en el que milita el presidente del Parlamento, con las consecuencias que esto a la larga puede tener, y seguramente hará lo propio con el resto de organizaciones de la alternativa democrática. Le pedí un comentario, doctor, y lo uno con la sentencia, que da la impresión va por ese camino, el de allanar justamente
digamos, el panorama para tomar el control sin ninguna dificultad de la única institución legítima, es una interpretación personal, que queda en nuestro país. Doctor Aguilar, ¿qué dice usted? Lo escuchamos. Bueno, el doctor Chiti tiene mucho más experiencia que yo en el ámbito político, ¿no? Yo soy más dado a la lucha tribunalicia, al tema de la razón y del sentido jurídico. Por eso acudo a la institución que considero legítima. Coincido con él en que los demócratas normalmente lo que pedimos es elecciones. En la mayoría de dictaduras del mundo, lo que las personas, el ciudadano exige día a día es que se convoquen y se verifiquen elecciones. El problema acá es que estamos en una trampa. La trampa es psicológica, la trampa es moral, porque se ha convencido a gran parte de la población venezolana de que las elecciones siempre van a ser fraudulentas, cosa que puede ser verdad, y se ha convencido de que la salida es una salida de fuerza, pero desde afuera. Y allí coincido también con el doctor Chiti de que no creo que en este año electoral de los Estados Unidos vaya a haber una aventura militar o de fuerza. Incluso el propio gobierno colombiano, que ha sido tan solidario con el gobierno legítimo de Guaidó, con la Asamblea Nacional y con la ciudadanía venezolana, tampoco va a invertir su dinero, sus recursos, sus hombres por una acción en Venezuela. Entonces, por eso digo que parece una trampa, parece un círculo vicioso. Yo sí creo que hay que insistir en unas elecciones, pero, y trabajar en el pero, antes que todo, en un plus, en que hayan condiciones para esas elecciones. Yo creo que el pueblo, y no me gusta usar este nombre, aunque es un nombre común, prefiero decir, creo que la ciudadanía ha dejado, seguramente por hambre, por necesidad, porque tiene otras cosas que cubrir, ha dejado de insistir en la calle, en la petición de que se cambie las instituciones y que se respeten las instituciones. Porque si se hacen unas elecciones, posiblemente se ganará legitimación, si se nos da algún campo de honestidad y de garantías, como la depuración del REP, la intervención o la vigilancia internacional. Pero puede ocurrir lo que ocurrió en el 2015, que se ganó las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea e inmediatamente hicieron una farsa, una imputación de los diputados de Amazonas. Bueno, y hasta el sol de hoy quieren convocar unas nuevas elecciones y todavía el TSJ no ha decidido sobre la impugnación de aquellos diputados de Amazonas, y la Sala Constitucional, a través de su famosa sentencia, nos ha mantenido en desacato. Por eso le digo que es una trampa, porque si vamos, perdemos porque nos hacen trampa, y si ganamos, entonces no nos dejan gobernar porque inmediatamente la Sala Constitucional sale a hacer una de sus sentencias mágicas en la que desconoce la voluntad popular. Yo sí creo, repito, insisto, no me estoy contradiciendo, lo que estoy planteando son las dificultades de la situación. Yo sí creo en las elecciones, porque yo soy un demócrata, yo creo en la Constitución. El problema es que el que está en el tablero, del otro lado del tablero de juego, no cree en la Constitución y utiliza a estos señores de la Sala Constitucional, bueno, y utiliza a las Fuerzas Armadas para amedrentar a las personas, y adicionalmente utiliza la precaria condición económica en que han llevado a la población para chantajear a través de diferentes instrumentos. En el plano interno, coincido, repito, en que no creo que vengan los marines como las personas esperan. Creo que el venezolano tiene que activarse nuevamente. Bueno, de hecho ya está activado en algunos sectores. Vemos que todos los días hay protestas. Creo que hay que subirle el tono a estas protestas, y creo que hay que forzar, y voy a utilizar aquí un factor que no hemos mencionado suficientemente. Tenemos que forzar a las Fuerzas Armadas a que tome la decisión de entregar a quien tenga que entregar a la justicia internacional y colabore a restituir el orden constitucional.
Sabemos, muchas personas dicen, bueno, ya en el 2014 hubo tantos muertos, en el 2017 hubo tantos muertos. Bueno, voy a decir algo muy fuerte, es que esto no se cuenta por número de muertos, esto se va a contar el día que efectivamente logremos que la Fuerza Armada, por presión interna, quizás un poco con la presión externa, tome conciencia y colabore, coadyuve para la restitución del hilo democrático. Pero esto no va a pasar si no hay venezolanos en la calle, como repito, ya están en parte en la calle. Quizás hace falta un poco más de cohesión, no ayuda la pandemia tampoco, pero sí creo que hay una acción popular que debe dirigirse claramente a eso, a cambiar el CNE, a nombrar un CNE, que no todo el que nombra el CNE sea un traidor o un conspirador o un colaboracionista, sino designar un CNE y ver hasta dónde ese CNE logra avanzar efectivamente hacia unas elecciones imparciales, como deben ser, justas y con las condiciones necesarias. Bien, yo agradezco a nuestros dos invitados por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Nelson Chitilarroche, profesor universitario, fue parlamentario. Doctor Aguilar, gracias por atendernos. Él es apoderado, abogado de la familia de Fernando Albán, está en el exilio. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y mencionábamos al inicio la violación de derechos humanos en nuestro país, incluso en medio de la pandemia. Víctimas se cuentan, bueno, por decenas según el Foro Penal venezolano, incluyendo personal de la salud, que al final del día son los que tienen que lidiar en primera fila con los efectos de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Por un WhatsApp, sin ir más lejos, publicar un estado, es decir, en una, digamos, una red privada, publicar un estado en este servicio de mensajería. Bueno, la médico residente Andreina de Los Ángeles, Urdaneta Martínez, adscrita al Hospital Adolfo D'Empire de Cabimas, en el estado Zulia, fue detenida. Ella fue apresada por el 6CPC el pasado 26 de mayo, hace 3 días, por escribir un mensaje contra Nicolás Maduro en sus redes. Lamentablemente no es el único caso. De esto y más vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, la doctora Hilda Rubí, forma parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Lamentablemente no es un hecho aislado. Llevamos días denunciando lo que ocurre con el personal de salud. Hablamos de médicos, de enfermeras, de trabajadores en general. ¿Qué puede decirnos? Sí, Alejandro, lo que ocurrió con la doctora Urdaneta es parte de la demostración de que en este país es democracia, ¿no? Hay que recordar que no es la primera vez que un médico, un enfermero, un trabajador del sector salud es detenido por pensar distinto o por denunciar las crisis hospitalarias que estamos viviendo. Hoy por hoy no es mentira que en nuestros hospitales la deficiencia de los insumos es una realidad, y era lo que denunciaba la doctora. Estamos viendo que sin duda alguna se siguen violando los derechos humanos de los venezolanos y fundamentalmente los de los trabajadores del sector salud, porque en esta oportunidad la doctora lo que exigía era herramientas para poder trabajar y estaba en su debido derecho de brindar salud y bienestar con las medidas que tiene. Es parte de la dinámica que hemos visto del hostigamiento, perseguir, lo hemos dicho cada vez que hablamos, uno no sabe en este momento qué va a pasar después. Aquí denunciamos y alzamos nuestra voz, pero sin duda alguna los médicos en este momento somos perseguidos. La realidad es que no solamente ha sido esta doctora, se han denunciado distintos casos de personal de enfermería, de distintos médicos, bioanalistas que han sido detenidos por denunciar la realidad de sus centros hospitalarios. Hoy el régimen no puede ocultar que en los hospitales no hay agua, que no hay luz, que no hay gel antibacterial, que no hay insumos médicos quirúrgicos, porque la realidad es que no es la primera vez que estamos sufriendo eso en los hospitales venezolanos. Nosotros, durante todos estos 22 años que hemos vivido bajo este régimen, sabemos que cada día la deficiencia a nivel de insumos médicos es peor y que la persecución es cada día peor. Estábamos viendo anteayer, cuando ya pasaron 13 años del cierre de Radio Caracas, aquí no hay libertad de expresión. Que hoy por hoy persigan a los comunitarios que hace días apresaron a un niño, porque hay que decirlo así, un joven con síndrome de Down es un niño por protestar porque no hay agua en su comunidad, es la señal de que en Venezuela la violación de los derechos humanos continúa y más en tiempos de pandemia. Ahora, le pregunto a Hilda Rubí, porque comentábamos al inicio con nuestros invitados una gráfica que explica perfectamente lo que está ocurriendo con el COVID-19 en nuestro país, utilizando datos del Ministerio de Salud que controla Nicolás Maduro. El doctor Julio Castro decía que en las últimas 3 semanas ha habido una duplicación de casos o más entre una semana y otra, y esto no parece una epidemia controlada, tampoco una curva aplanada, como ha dicho Nicolás Maduro, para justificar
la flexibilización progresiva de la cuarentena. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, bueno, sin duda alguna, como lo decía el doctor Julio, en nuestro país no está ninguna aplanada nada. Que ellos siguen diciendo estos números, pero vemos que los aumentos han sido crecientes de manera importante, es la demostración que en nuestro país hay COVID-19. Y es que cómo no puede haber, lamentablemente, el COVID-19 cuando el 85% de las casas venezolanas no tiene agua para lavarse las manos, que es el primer método de barrera. Cuando seguimos viendo que la deficiencia está a nivel nacional. Hoy por hoy, Venezuela tiene una pandemia más una crisis humanitaria que se agudiza. Y es por eso que no pueden seguir mintiendo y decir que está controlada. Controlada no está. Sin duda alguna, la flexibilización, vimos que ayer reculó el usurpador, donde hoy anunció que va a haber flexibilización al sistema de construcción y que en las próximas horas anunciaría cómo va a ser la flexibilización. Flexibilizar un país donde los casos están aumentando, donde el agua sigue siendo ausente, donde comprar algo tan básico como el jabón es súper caro, que veamos que no hay metro, no hay transporte porque no hay gasolina, etcétera, etcétera. ¿Qué flexibilización y qué normalidad vamos a volver? Aquí, sin duda alguna, nosotros lo hemos dicho desde el principio, había que ser sinceros, y es por eso que nosotros decíamos que había que mantenerse en las casas, porque aún así, estando en sus casas, no estás libre de la enfermedad, pero la controlas de alguna manera. Nosotros estamos viendo simplemente medidas demagógicas del régimen donde juega con la población venezolana, y eso es lo que está pasando. Finalmente, el equipo de Nicolás Maduro fue francamente duro con el informe presentado por Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, donde hablan del colapso del servicio de salud venezolano y piden a Naciones Unidas tomar medidas al respecto. ¿Qué responde usted a este tema? Mira, María Alejandra, la demostración más clara de que el sistema de salud en Venezuela está colapsado es cuando tú paseas por los hospitales y ves que hay fallas intermitentes de energía eléctrica, que tienen ausencia de agua, que el personal tiene que jugar con Dios y con su ayuda para poder solucionar las crisis, que una paciente tenga que ser peloteada de 5 hospitales porque no hay insumos para atenderla, que algo tan básico como ingresar a una institución pública tienen que tener en el bolsillo mínimo $1 millón para poder comprar el macrobotero, la solución, etcétera, etcétera. Aquí en Venezuela lo hemos reportado desde hace años, no es la primera vez. Aquí el único que se niega a aceptar la emergencia hospitalaria, la crisis de salud venezolana, es quienes se quieren atornillar en el poder. El mundo está muy claro, María Alejandra, y nuestras encuestas de COVID-19 lo señalan. Hoy por hoy las fallas continúan en aumento, la crisis y las ausencias de material médico quirúrgico continúa. Hoy por hoy nuestros pacientes lamentablemente son atendidos con un médico que está de la mano con José Gregorio Hernández, porque al lado de los insumos médicos no está, y hoy por hoy es el médico venezolano, este médico guerrero que tiene que seguir batallando y hacer magia con lo que tiene en el hospital. Doctora Isla Rubí, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Se nos agotó el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.